digamos que se gestiona en el museo, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente toda la parte administrativa y gran parte del, por decirlo así, del capital cultural que se gestiona aquí. Entonces, bueno, la introducción es un poco general. Tal vez ahí yo les puedo compartir el documento ahora para que ustedes lo revisen así de forma más detenida. Igual la justificación, bueno, principalmente nos veíamos obligados ya a formalizar este diagnóstico más que todo porque, bueno, como ya lo hemos hablado anteriormente, la gestión archivística hasta el momento es muy, eh, vamos a ver, como que prácticamente no había una gestión de documentos, no hay una gestión de documentos. Entonces era importante señalar esas falencias que se tienen para empezar a corregirlas en conjunto con la comunidad, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante. Después de todo, nosotros dentro de un tiempo nos vamos de la comunidad y son ellos los que tienen que continuar con la gestión. Luego, sí se me escucha bien el audio, es que estoy probando unos audífonos que no he usado. Sí, se escucha bien. Ok. Ya propiamente en el desarrollo, que creo que es la parte que más nos interesa por acá, para la medición, tenemos que es un archivo bastante pequeño, tiene un aproximado más o menos de 1 a 3 metros lineales, no tenemos las medidas exactas todavía porque no hemos podido ir, ¿verdad? Pero es un archivo relativamente pequeño. Existen documentos electrónicos, pero no hemos podido tener mucho acceso a ellos. Principalmente, bueno, que lo pongo por acá, los tiene, ¿qué pasó aquí? Para fallos técnicos. Salite de la compartir pantalla y vuelves a entrar un momentito. Ok, bueno. Vamos a ver, ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, sí, esa parte que mencionábamos era relacionada más que todo con algunos documentos electrónicos que sí existen, están custodiados por el don Jorge, que es el contador, me parece, o bueno, no estoy seguro de la posición que tiene él en la comisión, pero él es el que tiene algunos documentos electrónicos a los cuales todavía no hemos tenido acceso. Sin embargo, él sí nos ha comentado que en su mayoría son como facturas u otro tipo de documentos que no tienen un peso, digamos, muy significativo. Entonces, estimamos un aproximado de 1 GB, tal vez sea incluso menos. Estos serían los volúmenes documentales que se manejan en la institución, que como pueden ver es relativamente poco. Bueno, la parte de sistemas de información, como les mencionamos, bueno, como les mencioné anteriormente, no, hasta el momento no se cuenta con alguno. De hecho, esto está en una de las recomendaciones que emitimos al final, porque sería importante que se tenga un respaldo de la información que se custodia principalmente, ¿verdad? Eh, hablamos acá un poco sobre la producción. Aquí se denota una falencia, que es que algunos documentos a los cuales María José y yo tuvimos acceso, no, por decirlo así, están escritos de una forma como muy a criterio personal, no tanto a modo institucional como debería ser, digamos, si estamos hablando de un museo comunitario en este caso. Y bueno, no existe como una normalización, no hay presencia de plantillas, o hasta el momento no, aunque ya nosotros hemos estado trabajando en algunas. Eh, ok, bueno, en esta otra parte que es sobre la gestión, es ahí como un diagramilla de flujo muy básico, en el cual más o menos nosotros explicamos como el ideal de la tramitología que se debería tener. Este, básicamente tenemos un trámite inicial, ay, otra vez creo, que solo toque lo cierro y lo vuelvo a abrir. Ok, estamos ahí, no sé por qué pasa eso en realidad. Se recibe un trámite en principio y se genera un documento inicial o se recibe un documento inicial, dependiendo de cómo sea. Se discute entre los miembros de la comisión o de la asociación
en los cuales se generan actas. Estas actas generalmente las tiene doña Carmen, ya nos ha mostrado varias, incluso las tiene como en un formatillo ahí que ella diseñó, que la verdad está bastante bien. Ok, luego si el documento amerita una respuesta, pues se crea la respuesta y se genera ese documento, y si no, pues simplemente se archiva el trámite. Este archivo generalmente, digamos, hasta el momento no ha tenido ningún tipo de ordenación establecida, digamos, no ha sido ni cronológico, ni por proceso, mucho menos, o así. Entonces es parte de lo que nosotros también queremos mostrarle a los miembros de la comunidad, ¿verdad? Para que se empiece a aplicar algún tipo de criterio de ordenación, digamos. Luego pasamos a la parte de transferencia y disposición. Aquí este es otro de los aspectos en los cuales queremos enfatizar. El museo en este momento, digamos, por un tema jurídico normativo, al no estar adscrito al Sistema Nacional de Archivos, no puede hacer transferencias al Archivo Nacional eventualmente. Para eso se necesita hacer todo un proceso de inscripción y así, y tienen que haber una serie de instrumentos establecidos. Sin embargo, a nivel interno sí se puede realizar alguna evaluación, que en eso María José y yo podríamos trabajar en algún momento, para empezar a revisar, porque gran parte de los documentos que se están custodiando en este momento no son documentos de archivo como tal. Muchos están, es decir, muchos se gestionaron tal vez en forma de borrador, por ejemplo, no tienen ningún tipo de carácter interno o externo que lo tipifique como documento de archivo, y por tanto algunos se podrían eliminar eventualmente. Eso es un trabajo como más de análisis que en algún momento nosotros podríamos desarrollar. Luego esta es la matriz que, bueno, no sé María si les quiere explicar un poco más. Esta matriz la había trabajado ella en su momento, o si quiere la explico yo. Sí, Dino, digamos, yo creo que los que han hecho FODA saben que tienen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y entonces ahí, bueno, yo había hecho como un análisis de lo positivo y lo negativo y de las oportunidades que tiene el museo. Alejandro y yo, después de esto, digamos, de entregar como este diagnóstico, estamos planeando cómo ver cómo unimos estas estrategias una con la otra para hacer estrategias de mejora en el museo. Como Alejandro dijo, ya después en las recomendaciones y conclusiones también planteamos que con este diagnóstico y esta matriz pensamos entregarles estrategias a las personas del museo con base a la gestión archivística para ver cómo se empiezan a trabajar y cómo se puede mejorar la situación. Por ejemplo, una fortaleza muy importante que yo ya le había explicado, creo que en una reunión, era el apoyo de la junta directiva. Entonces, como tenemos ese apoyo, una oportunidad es de una oportunidad que hay hasta el momento y se supone que es una oportunidad grande de las posibilidades de adquirir un espacio físico adecuado con la construcción del museo y con la disponibilidad de la junta. Entonces, eso sería como para explicarles un tipo de estrategia. Después, ¿cuál es una amenaza súper importante? Que no se realice el proyecto del INDER y no se pueda desarrollar ninguna de las fortalezas, oportunidades que tiene el archivo, digo, que tiene el museo, y por ende tampoco se puede desarrollar nada del archivo. Y entonces, eso como que sería que bueno, que el que quiera ver o analizar el cuadro, lo analice, también podría aportarnos cosas que poner en fortalezas, oportunidades o amenazas, en lo que quieran. Podrían decirnos qué podíamos incluir, si ven que falta algo para nosotros empezar a plantear las estrategias y después podérselas dar. Sí, efectivamente. De hecho, el documento lo vamos a compartir posteriormente para que, bueno, todos tengamos acceso. Igual estamos abiertos ahí a comentarios y todo el asunto. Luego, bueno, se establece una conclusión ahí general que, como les dije, básicamente es utilizar este diagnóstico como un insumo para empezar a promover la mejora de prácticas, ¿verdad? En la gestión de los documentos. Y esta es la parte que creo que nos puede resultar un poco más interesante a todos, que es con respecto a las recomendaciones. En las recomendaciones nosotros tratamos en general de que fueran lo más, es decir, que nosotros seamos miembros activos dentro de esas recomendaciones, que le podamos dar a la comunidad no solo la recomendación, sino guiarlos para que la empiecen a aplicar de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se habla, por ejemplo, esta primera,
es sobre realizar ya una medición exhaustiva que nos diga más o menos cuánto volumen tenemos. Eso es muy importante porque de aquí se desprenden muchos factores como infraestructura, como equipo para gestionarlos si son electrónicos, como en algún momento compra de cajas o de estantería, otro tipo de aspectos, ¿verdad? Entonces, este es uno de los factores más importantes. Luego, aquí promovemos o queremos promover el uso de algún tipo de repositorio, plataforma en línea, donde se pueda respaldar la documentación. Esto es muy, muy importante, principalmente por temas de conservación. Es decir, cuando la documentación, aquella que tiene valor científico-cultural y que puede ser muy consultada, se está exponiendo constantemente al trato de las personas y eso, en algún momento se llega a deteriorar, ¿verdad? Y estamos hablando de documentos que tienen un gran valor. Entonces, nosotros proponemos que si no se tiene el presupuesto para adquirir una herramienta ya tal vez de mayor complejidad, se valoren incluso opciones gratuitas, como ponemos acá, como Google Drive o Dropbox, donde se vayan, vamos a ver, como respaldando la documentación. Esta documentación, que de hecho lo mencionamos acá en otra de las recomendaciones, preferiblemente después de hacer el proceso de selección, porque la idea es respaldar la información que realmente sea importante, o sea, no es solo escanear todo lo que tenemos y subir todo lo que tenemos, cuando gran cantidad de esos documentos, como les mencionaba al principio, tal vez no tienen un valor científico-cultural o no son muy valiosos para ya la gestión administrativa del museo, ¿verdad? Luego, bueno, aquí hablamos precisamente de la evaluación. Esto ya requiere tal vez de un poco más de criticidad técnica, digamos. Entonces, a María y a mí nos gustaría pues participar en ese proceso de evaluación y determinar qué se va a eliminar, porque esto sí tiene que ser una decisión muy justificada, con criterios y con bibliografía que nosotros damos en los cursos. Entonces, consideramos que sí es muy importante estar ahí. Luego, bueno, lo que les decía, ya después de aplicar esa selección, ahí sí subirlos a esa herramienta en línea de las que hablábamos, principalmente para temas de consulta en general. Luego, ok, esta parte. Nosotros en algún momento le hemos presentado a Pablo las plantillas, algunas plantillas de documentos que hemos gestionado, no sé si Pablo las tiene por ahí. Estas plantillas son más que todo para normalizar, porque actualmente los documentos que ellos gestionan, muchos son escritos a mano, los que son en compu tal vez tienen como formatos distintos o así. Entonces, para darle un carácter más de formalidad a la institución, pues nosotros pensamos que era importante crear plantillas. Podríamos en algún momento buscar más plantillas dependiendo de las necesidades que tenga el museo, pero en principio ya tenemos una como para resoluciones, para oficios, para circulares, me parece. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos que capacitar a los miembros para que empiecen a utilizar esas plantillas. Luego, bueno, esto me parece súper importante también. En algunos casos, doña Carmen nos mencionaba que algunos documentos se crean, se envían a la institución o a la persona que se debe notificar y ya. Es decir, no existe ninguna copia en el archivo. Esto es, o sea, debería ser prácticamente que obligatorio que todos los documentos que se creen tienen que quedar por lo menos una copia en el archivo, preferiblemente con el sello recibido, para que, primero, para un tema de trazabilidad después de las gestiones, ¿verdad? Y también, bueno, para fines obviamente archivísticos de conservar la información y eso, que los trámites no queden en el aire. O sea, si yo le mando una carta a Pablo y simplemente ya yo la perdí por completo, posteriormente no puedo utilizarla como un argumento porque no voy a tener ningún respaldo de esa carta, ¿verdad? Luego, ok, esto es una recomendación para compra de cajas de archivo. Realmente es una inversión muy, muy baja, porque como les mencionaba, la cantidad de documentos que se custodian es bastante baja. Estas cajas de archivo lo que permiten es que los documentos sean más, o sea, estén más protegidos ante algunos factores de riesgo, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, nosotros
estuvimos haciendo un cálculo y creemos que para lo que hay en este momento no supera las 10 o 15 cajas. Realmente es una inversión muy baja y creemos que es muy importante porque en este momento todos los documentos están en una canasta, literalmente uno sobre otro, y esto pues obviamente los va a deteriorar. Luego, aquí se habla sobre las medidas de prevención que se deben aplicar cuando definitivamente sea así completamente imprescindible utilizar los documentos originales, o sea, los documentos físicos. Ahí hablamos, bueno, principalmente como del uso de guantes, que la superficie esté limpia, que se evite la presencia de bebidas o alimentos. Esto más que todo por un tema de conservación. Igual María y yo vamos a trabajar también en una especie de taller básico de conservación, no muy técnico porque realmente creemos que no va a ser tan útil para ellos, pero sí por lo menos cómo tratar los documentos, cómo eventualmente corregir algunos deterioros básicos y así. Luego, ok, esta parte, nosotros también le habíamos presentado a Pablo una especie de inicio de cuadro de clasificación, creo que cuando le presentamos las plantillas, si no me equivoco, en los cuales, bueno, con las series que hemos identificado hasta el momento, que probablemente no sean todas, para empezar a ordenar los documentos de una forma más adecuada, ¿verdad? Creemos que, bueno, ahorita en este momento, como les digo, todo está en una canasta, no está clasificado de ninguna forma y esto pues en algún momento puede ocasionar pérdida de información o algo así. Luego tenemos acá, ok, definir a una persona encargada del archivo. En este momento se supone que es doña Carmen, pero a pesar de que doña Carmen pues sí se ha preocupado muchísimo por esto, también creemos que pues debe haber como una persona un poco más enérgica en el buen sentido de la palabra, que se preocupe más por un tema de conservación, de que las consultas se resuelvan en caso de que existan, ya sea de carácter interno o externo, y sobre todo la parte más importante, que el cuadro de clasificación que nosotros vamos a presentar se vea aplicado, ¿verdad? Que ellos empiecen a aplicar el cuadro de clasificación. Luego, ok, ya estas últimas 3 recomendaciones son más enfocadas como en la parte de prevención de emergencias, más que todo porque, bueno, quienes conocemos la zona sabemos que las condiciones climatológicas a veces es un poco, digamos, a veces pueden ser un poco riesgosas para los documentos. Entonces, bueno, ya ahí hablamos como un poco más de dónde debería estar por decirlo así, la infraestructura que se tenga para el archivo, que se debe evitar la compra de un extintor, que eso es muy importante en un caso que esperemos que no suceda un incendio. Y esta última parte sobre el rescate en caso de una eventual emergencia de los documentos, que son muy importantísimos en la institución. Entonces, bueno, siempre priorizando la vida humana, pero se deben tomar en cuenta en caso de que de que ellos necesiten en algún momento salir del lugar. Esperemos que no suceda, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es más o menos lo que hicimos. No sé si tienen dudas o algo por el estilo. Bueno, lo mío no es una duda, es más bien un comentario. Me parece bien, me gustan las recomendaciones planteadas. Me imagino que en algún punto el desarrollo sobre algunos de los puntos en la parte del documento es porque efectivamente todavía hace falta, digamos, hacer algunos análisis, como planteaba Alejandro, digamos, por ejemplo, en términos de la medición exhaustiva que puede darnos los metros lineales o el volumen, digamos, de documentación que tenemos y ese tipo de cosas importantes. Pero ya aquí me queda, digamos, al revisar y al escuchar a Alejandro, me parece interesante poder hacer el ejercicio, digamos, analítico, de poder entender, por ejemplo, cómo se podría traducir esto en temáticas específicas que pueden ser tratadas al fin y al cabo con lo que estábamos proponiendo, que era cómo partir primero de un diagnóstico, generar una serie de medidas, trabajar en cómo
mezclar las circunstancias de la comunidad con la teoría de cada una de las carreras y llevarlo a la práctica en términos de construir un material que le sirva a las comunidades para entender cómo podrían hacer esto. Y que el producto final de esto era justamente un curso, digamos, o una serie de guías, por lo menos eran guías que se podían traducir en un curso virtual eventualmente, ¿verdad? Que podría no necesariamente suceder en este momento, pero que, porque estamos en las primeras etapas, pero que podría llevar a ese punto. Y aquí me surgen varias cosas interesantes, varios temas que son los temas que plantea Alejandro y María José en el documento que presentaron. Por ejemplo, el primer punto que ellos plantean, que es un punto interesante ya de buenas a primeras, es, bueno, en primera instancia que es un archivo, sería un punto introductorio, ¿verdad? Pero después de eso, plantean un primer punto, que es este tema de la medición exhaustiva. ¿Cómo deberían hacer las comunidades para poder llevar a cabo esa medición exhaustiva? ¿Sí? ¿Cómo hacen ellos en términos prácticos? Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cómo esperamos nosotros que hagan ellos en términos prácticos para hacer esa medición? Porque eventualmente tenemos que enseñarles a hacer esa medición. Entonces, el primer punto clave, y es una primera temática de trabajo, sería justamente cómo se hace esto. Y ligado a eso, entonces hay otro punto importante que tiene que ver directamente con los materiales que van a requerir para hacer este tipo de cosas, que tiene que ver con la compra de cajas, con la compra de folders, con la compra de cosas, cómo miden ellos ese tipo de compras. Ese primer punto, después de indicarles qué es un archivo, me parece importante, porque justamente es poner en dimensiones tanto de tamaño, de volumen, como de capital, lo que va a implicar en primera instancia esto. Y ahí podemos meter, por ejemplo, junto con ese segundo punto, que serían los materiales, que se deriva justamente de la medición exhaustiva, las opciones que tiene la comunidad para poder digitalizar o para poder conservar el espacio, que es lo que plantea también Alejandro y María José, cuando nos dicen que podrían perfectamente pensar en un Dropbox o en un Google Drive o en un OneDrive, ya la herramienta que esté a la disposición o que esté en la posibilidad de cada uno, porque esos son materiales al final. Son opciones que tienen, pero son recursos a los cuales tienen que acceder. Ya después, evidentemente, no sería un propósito del curso enseñarles a usar Dropbox. Aunque eventualmente se les podría enseñar, digamos, una vez que se llega, que el TCU llega directamente a trabajar en una comunidad, se podría enseñar en términos de cómo ordenar la documentación ahí dentro. Eso es un tema adicional. Pero bueno, entonces ya aquí tenemos dos temas, ¿verdad? El primero es, bueno, en realidad son tres. El primero es un introductorio, que es el archivo. El segundo es, en términos generales, cómo medimos ese archivo, ¿verdad? Después de eso, un tema que tiene que ver con materiales y opciones, que tiene que ver con qué materiales van a necesitar a partir de la medición que realizaron y qué opciones tiene la comunidad para poder conservar ese patrimonio. Entonces ya tenemos un tercer tema. El cuarto tema que me parece interesante que menciona Alejandro es cómo se evalúan los documentos. Y aquí entonces hay dos elementos centrales. El primero es el criterio de selección, que tiene que ver con cómo se construye el cuadro de clasificación de los materiales, que tiene que ver inmediatamente también con cómo se identifican las series documentales importantes, ¿verdad? Es decir, ya hay un punto de partida. Si vamos a clasificar y vamos a seleccionar, es evidente que tenemos que construir un cuadro de clasificación, pero para eso tenemos que aprender primero a identificar series. Entonces, ¿cómo se identifica una serie? ¿Qué tipos de serie podríamos tener? ¿Con qué tipos de serie se podrían enfrentar eventualmente las comunidades? Además, una vez que tenemos entonces las series, pasamos al cuadro de clasificación. Y por supuesto, Alejandro y María José en cualquier momento me interrumpen si estoy metiendo la pata en algún orden, ¿verdad? Alguna cosa. Porque evidentemente no es mi tema, nada más estoy captando y estoy generando una serie de ideas a partir de lo que ustedes me están diciendo. Entonces, a partir de eso, tenemos un criterio de selección, pero también entonces, a partir de Profe, ¿sí?
Yo creo que a Ale le faltó mencionar ahí que también es necesario, digamos, o sea, se tiene el cuadro de clasificación, pero allá a la hora de seleccionar y eliminar es necesario hacer una tabla de plazos, digamos. Ok, Entonces ahí es donde se definen, digamos, si una serie, por ejemplo, póngale usted que expedientes de junta directiva, entonces, que digamos en una posición hipotética que esa serie se puede eliminar, entonces digamos que le damos un plazo digamos, de 5 años a ese expediente. Entonces, en ese plazo de 5 años, el archivo de gestión tiene, tiene, tiene el con 5 años y ya después de eso se declaró, se llegó a la deducción que el documento no sirve. Entonces, de ahí se establece para la eliminación si el documento se elimina o no después de esos 5 años o si es muy consultado o no. ok. Eso fue un elemento que Alejandro no, digamos, no mencionó. Digamos, el cuadro de clasificación acomoda las series de la institución y la tabla de plazos es la que decide qué series y qué documentos se eliminan, digamos, por decirlo así. Claro, se establecen los criterios de eliminación, ¿verdad? Exacto. Ok, perfecto. Sí, Bueno, ven, profe. a partir de esto ya tenemos dos herramientas que están en este cuarto tema, que tiene que ver con la evaluación de documentación, que es cómo se crea el cuadro de clasificación y cómo se crea entonces la tabla de plazos. Y eso ya conlleva a una serie de cosas que tenemos que enseñarle a la comunidad. Porque además yo me imagino que si vamos a trabajar, por ejemplo, documentos físicos, pero también vamos a duplicar, por ejemplo, para resguardarlos en formato virtual por aquello de que algo pase, también habrá documentos que al final de los 5 años se destruyen, pero no se destruyan en virtual porque se considera que es mejor mantener ese respaldo en virtual. O que se destruyen a los 5 años en físico, pero se destruyen a los 7 u 8 años en virtual, por aquello de las dudas. Qué sé yo, digo yo, son cosas que se me ocurren, cómo se construyen esos criterios. Sí, profe, Eso, digamos, generalmente, bueno, al menos se busca homologar la parte física de la parte digital. Eso principalmente en archivos que, bueno, por complejidad y por tamaño, pues a veces no es posible conservar absolutamente todo en digital, por ejemplo. uh-huh, Pero bueno, dadas las condiciones, al ser un archivo pequeño, pues no tendríamos problema en algún momento en que no se realice la misma selección que se le hizo a los documentos físicos en caso de que sean documentos virtuales. Ya eso se podría analizar. Y sí, nosotros también estuvimos conversando precisamente lo que usted nos señala, de que todo esto, todas estas recomendaciones nosotros las queremos montar de alguna forma que se las podamos mostrar a la comunidad, enseñarles los procedimientos y no simplemente llegar a hacerlos nosotros y que ellos no sepan qué pasó, ¿verdad? claro. Entonces, eso es un punto importante también que usted lo menciona. Y también sí hacer la acotación de lo que decía María José, que yo no tomé en cuenta el aspecto de la tabla de plazos, que es muy importante. Uh-huh. Ok, ok. Sí, en este caso, por ejemplo, yo tengo un manual que acabo de hacer, digamos, evidentemente es un tema completo y totalmente aparte, ¿verdad? Es una cosa totalmente distinta, pero yo les podría pasar este manual, además se lo voy a pasar ahora a Daniela para que se los pase a todos, para que vean, por ejemplo, una forma de ordenar y de trabajar el tema creando manuales de manera sencilla, a punta de print screen, de capturas de pantalla o diferentes cosas que ustedes pueden ir reuniendo y podemos ir pensando en esto. Por eso la importancia, primero, de lo que planteaba Daniela desde un principio, del trabajo de equipo, que es primero el diagnóstico, que ustedes ya lo llevan avanzado, yo sé, pero que ahora tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que hace falta, pero también nos damos cuenta entonces de lo que hay que tratar. Este cuarto tema es importantísimo, claro que sí, pero ya entonces ya identificamos dos herramientas centrales y a partir de esas herramientas centrales una serie de conocimientos, una serie de puntos que habría que tratar para que estas personas entiendan cómo hacer esa herramienta. Entonces, claro, ya ahora empezamos a ver más claro. Después, hay un quinto tema que tiene que ver con, lo mencionaba María José, el tema de las plantillas, que tiene que ver directamente con un tema más grande. Las plantillas son una herramienta dentro del tema de comunicación institucional. ¿Cómo, por ejemplo, se identifica el museo? ¿Cómo construye, por ejemplo, plantillas? Las plantillas son fundamentales, pero además de eso, el tema que mencionaba Alejandro de las copias en el archivo. ¿Cómo es posible que una comunicación institucional no tenga copias? O, por ejemplo, que una comunicación institucional no lleve un consecutivo, por ejemplo, que permita identificar dentro del conjunto o el cuerpo de los documentos
un oficio que se envía, por ejemplo, que nos pasó y nos acaba de pasar con una respuesta que envía la Municipalidad de San Carlos a un proceso que nosotros ayudamos, algunos en algún momento durante diciembre ayudamos al museo a presentar una posibilidad para un convenio con la Municipalidad de San Carlos. La respuesta de la Municipalidad de San Carlos evidencia muy bien este problema. Dice, en comunicación enviada en fecha tal sin consecutivo, ustedes dicen tal y tal cosa. Evidentemente, si ellos hubieran mandado 1 millón de consecutivos y no se acordaran de la situación, no podrían ubicar el documento jamás, ¿verdad? O no podrían jamás tener, es más, es probable que no tengan copia físico del recibido que enviaron. Y eso es preocupante. Entonces, claro, aquí todo un tema sobre comunicación institucional que tiene que ver con qué elementos conllevan esa comunicación institucional, elementos como el orden de la documentación, que todo tenga copia, que todo tenga la copia de recibido, que todo tenga consecutivos, que haya plantillas, cómo se usan las plantillas. Este tipo de cosas parece absolutamente fundamental. Y después, un punto central que yo juntaría, a ustedes me lo mencionaron en 2 elementos, pero que podrían trabajarse como 2 elementos centrales. Es decir, el sexto punto sería factores de riesgo para los documentos, que tiene que ver con cómo se manejan esos documentos, pero también con cuáles son los factores que pueden dañar los documentos y cómo tratar de atenderlos caseramente, por lo menos. Y cuáles serían algunas recomendaciones que podríamos dar dadas las circunstancias. Entendemos que lo ideal es que puedan construir el museo, que puedan construir un espacio específico, y de hecho ese espacio específico está siendo planificado en este momento por 2 arquitectos, porque ya no es solo un terciario, sino son 2 terciarios en arquitectura que están trabajando en esto. Pero en la medida en la que la posibilidad es que tal vez pueda o no pueda pasar, lo que tenemos que empezar por plantearnos es, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo y cómo podríamos tratar de atenderlos con lo que tenemos? ¿Cuáles serían las medidas que podemos adoptar ahora? Ya si en el futuro hay mejores condiciones, pues las formas de manejo serán mejores. Pero, y a partir de eso, ¿cuáles serían las formas de manejo de esos documentos en físico? ¿Verdad? Y finalmente, sí, el tema de prevención de emergencia me parece muy interesante, me parece muy útil, precisamente porque les da una serie de indicaciones ya directas sobre qué hacer y qué no hacer para tratar de evitar que los documentos les pase algo, ¿no? Poner el punto de elegir una persona encargada o encargados, porque en este caso puede ser que haya una o puede ser que haya varios, precisamente porque no todo el mundo le puede dedicar todo el tiempo al tema. Va a ser importante que lo mencionemos justamente al final, al principio y al final, diría yo, más bien, donde hablamos de qué es un archivo y donde hablamos de cuáles son, y donde concluimos sobre el tema de la presentación de curso. Entonces aquí tenemos 6 temas, 6 unidades de trabajo que podemos presentar en pequeños mini manuales cada uno y después juntarlos en una gran unidad como una especie de curso virtual más adelante, si no es que nos da la vida para hacer tanta cosa, sea que estén Alejandro y María José o sea que estén otros archivistas. Ellos van a trabajar sobre el planteamiento que hacen Alejandro y María José, que me parece muy, muy pertinente, que además va a empezar a partir de ahora con la estructuración de este contenido. Entonces, por eso me parece importante el tema del diagnóstico y por eso me parece importante que lo tomemos desde esta perspectiva, ¿no? ¿Para qué? Para que sepamos cuáles son los temas que tenemos que tratar y a partir de eso hacer las preguntas adecuadas, como en el caso del criterio de selección de documentos. O sea, si tenemos 2 herramientas que son las que van a liderar de alguna manera el proceso, ¿cuáles son los conocimientos que tenemos que enseñarle o que tenemos que tratar de que estas personas, las habilidades que tenemos que tratar de que estas personas desarrollen para que puedan llevar a cabo esto, ¿no? Y ese sería nuestra ruta, sería el camino a seguir, ¿verdad? Ok, ya me extendí sobre esto, pero era como un ejemplo también a todo el resto del equipo, precisamente para ver cómo se esperaría llevar a cabo un proceso de este tipo, ¿verdad? Okay, ahora tenemos un punto de partida muy bueno. Ahora, a partir de ahora, sigue un camino que tiene que ver con la sistematización de esto en unidades temáticas que pueden ser tratadas en general
Y a partir de esas temáticas, preguntarnos, uno, ¿cuáles son las herramientas finales que estas personas tienen que desarrollar? Y dos, cuáles son las habilidades y conocimientos para llegar a esas herramientas? Y a partir de ahí podemos ordenar la información de tal manera que sea didácticamente clara para las personas. Esas son las dos cosas que tenemos, de las cuales partimos para llevar a cabo ese tipo de trabajo. Pero son nuestras preguntas, ¿no? Esto es lo que queremos que sepan. Ese es el orden lógico de esta información. Ahora, ¿cuál es el punto final de cada uno de estos puntos y cómo llegamos a eso? ¿Cómo le enseñamos? Ustedes son los expertos en sus temas. Como tales, ustedes han desarrollado un conocimiento X. Ahora, como tales, a lo largo del tiempo, ustedes han ido desarrollando ese conocimiento de tal manera que tienen herramientas. Pero con el paso del tiempo también han encontrado atajos. De repente ya ustedes no hacen todo el procedimiento X porque saben que de repente si se saltan el paso A y el paso B, van a llegar exactamente al mismo resultado. Cuando pasa eso, ustedes empiezan a convertirse en expertos de su tema. La gran pregunta que ustedes tienen que hacerse es, uno, ¿cuáles son los pasos que yo utilizo para llegar al razonamiento que uso para llegar a una solución? Y dos, ¿cómo hago para explicarle ese razonamiento a otra persona? No se trata de enseñar el punto final, se trata de enseñarle a la persona a llegar a ese punto. Ese es el gran tema de la educación. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eso es aproximadamente la reflexión fundamental que basa el trabajo que ustedes están haciendo en este momento, y a partir de él nos lanzamos en la construcción de estos manuales. Esa es la fundamentación, ¿no? Ahora me parece que es mucho más claro el trabajo que están haciendo en archivística y podemos empezar a avanzar a partir de aquí. Ok, ya me extendí mucho. Que sigan... Sí, Pablo, y nada más para concluir, tengo algunas observaciones ahí. Claro. Bueno, en primera instancia lo que se habla sobre cuadro de clasificación y plantillas son ambos instrumentos que ya en algún momento se habían presentado, ¿verdad? No contábamos obviamente con esto, ¿verdad? Que se nos vino encima, entonces no hemos podido presentárselo a la comunidad, pero sí que ya se tiene como cierto avance. Excelente. Luego, me queda un poco la duda si usted quiere que montemos esto en un manual general englobado en áreas, o si usted quiere que montemos distintos manuales de cada área específica, porque me parece que serían documentos muy pequeños para montarlos como manual. Okay, entonces, yo considero que la opción más idónea sería montarlo todo en uno general. Okay. Y por último, que creo que es como la más importante con el tema de la evaluación, digamos. Aunque la evaluación en principio suena como muy de simplemente el archivista define qué se queda y qué no, realmente la verdad es que es un proceso bastante complicado. De hecho, nosotros llevamos 2 cursos y otros 2 de legislación relacionados principalmente con evaluación de documentos. Entonces, ok, comprendo la importancia de hacerle llegar a la gente cómo se realiza X o Y procedimiento, pero sí creo y estoy realmente muy convencido de que la evaluación de documentos se tiene que hacer, en mi parecer, siempre en presencia de algún archivista, porque incluso tiene una gran implicación legal. Entonces, englobarlo en un manual podría ser posible para que ellos sepan la importancia ahí, pero realmente considero que sería muy irresponsable permitir, digamos, darle ciertos lineamientos a ellos y después dejarlos que ellos evalúen documentos. Me parece que no es lo... Yo me imagino que una opción posible, no, yo estoy completamente de acuerdo con vos, me parece muy bien y gracias por la acotación. Me parece excelente. Lo que podemos hacer énfasis cuando hablemos de este tema de la eliminación es justamente en la importancia que tiene, pero también haciendo un énfasis en que se requiere siempre alguien, entonces un experto que venga y ayude en el proceso de selección de ese tipo de documentación. Ahora, yo tengo la impresión, y me corregirán porque ustedes probablemente sepan más sobre el tema, mucho más probablemente, una vez que, por ejemplo, se ejecutan los pasos para integrarse al sistema de archivo nacional, uno puede pedir que el archivo nacional cada ciertos años llegue a ayudarlo a uno con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Digamos, el Archivo Nacional hace evaluaciones generales del archivo.
definiendo que hay ciertas características y eso, y de hecho es como parte de los requisitos que ellos plantean para eventualmente poder aprobar una tabla de plazos, porque es el Archivo Nacional quien aprueba las tablas de plazos. Sin embargo, no es como que ellos llegan y evalúan los documentos como tal. Ellos pueden dar quizás cierto soporte a la persona encargada, pero digamos que si nosotros intentamos, o sea, pensamos en este momento, afiliar el museo al Sistema Nacional de Archivos, de fijo nos van a rechazar, porque no tenemos, en primer lugar, porque no tenemos una persona capacitada para. Incluso María y yo, bueno, María ya es bachiller, yo no, este, todavía no contaríamos con los requisitos técnicos, o al menos yo no contaría con los requisitos técnicos para presentar una tabla de plazos formalmente ante ellos. Entonces yo creo, aunque sí es una propuesta muy ambiciosa, me parece que en este momento no sería lo idóneo, ¿verdad? Pensar en una afiliación al Sistema Nacional de Archivos, sino primero trabajar de forma más interna con los documentos de nosotros, antes de adscribirnos. Profe, sí, yo con eso estoy, Sí, yo con eso estoy súper de acuerdo con Alejandro, porque digamos, okay. es un proceso demasiado extenso para poder afiliarse al archivo, digamos, para poder escribirse al Archivo Nacional, y aparte de eso ellos, o sea, no es que piden un espacio físico así, como que súper guau, pero sí tiene que haber, o sea, algo ya que sea, y una persona, como dice Alejandro, una persona que se encargue 100% de un archivista o alguien que sea así. Entonces, como estaba diciendo Ali, digamos, a mí lo que me parece importante de lo que dijo Alejandro y lo que dijo usted, que ahorita lo principal, es que digamos, cómo enseñarles lo básico para que después, cuando ya vaya más adelantado en las etapas que usted habló y las recomendaciones y eso que ha hablado Alejandro de tabla de plazos, cuadro de clasificación, como ha pasado todo eso, yo creo que ahorita lo esencial sería enseñar lo básico de plantillas y de un orden ahí mínimo, digamos, ya sea en la computadora y en físico, y que ellos se adecúen a eso, y ya cuando lleguen otras personas, o si sea Alejandro o sea yo, que siga ayudando en el TCU, puedan empezar a desarrollar ya ahora sí que tienen unas bases, digamos, buenas, poder establecer, bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer una tabla de plazos. Igual Alejandro y yo estábamos trabajando con el cuadro de clasificación, pero o sea, para dejarles algo ahí también que las otras personas se puedan guiar. Pero entonces, digamos, como que esta etapa, digamos, del inicio sea eso, o sea, que la gente, como usted dice, que sepan que es un archivo, que sepan cómo se manejan las plantillas, cómo se hace un consecutivo, cómo se guardan los documentos, o sea, por el primero, y que primero digamos, se adecúen a eso bien, para ya después empezar a avanzar en otro, digamos. Ok, entonces pues, yo pensaría que en el manual tendríamos que pensar, por lo menos si se van a mencionar algunos temas, mencionar que son etapas diferentes del proceso, que son más avanzadas o que son más adelante, cuando ya se hayan logrado X o Y, Z requisitos, digamos. Para que ellos tengan una idea de que tienen que seguir avanzando en el tiempo, ¿verdad? De que saber esto no se queda ahí, sino que tienen que pensar en ir construyendo para llegar a tal punto. Y eso sería importante. Si bien entonces todavía no hacen tal cosa, sí sepan que es muy importante y que a futuro tienen que pensarlo, ¿verdad? Y me parecería que eso sería como el punto final del asunto. Ahora, en lo de los criterios de si son mini manuales o si son manuales completos, estoy de acuerdo, está bien, ustedes lo van decidiendo conforme van viendo la necesidad del tema. Si ustedes creen que algún tema es muy grande y necesitaría de un manual por sí mismo, pues lo hacen aparte. Si no, entonces simplemente lo integran como un solo manual. Pero eso sí, dividido temáticamente, ¿verdad? Temáticamente de manera que pueda entenderse de manera lógica, cuáles son los procedimientos de lo más básico hacia lo más complejo. Y así así podemos ir trabajando los diferentes manuales de cada equipo. Que eso me parecería lo más lógico. ¿Ok? Yo quería comentar que, bueno, me parece que ese diagnóstico logró bastante bien, digamos, plantear la situación de cada apartado, cada etapa que tiene que ver con el archivo. Y me parece que en realidad sí está bastante completo y listo ya para avanzar a la siguiente etapa, que sería, bueno, como lo decía el profe, meterlo ya en manuales. Y con esto no sé si será mejor, bueno, sería bueno también involucrar a la persona encargada de esto en la comunidad, como para que también esté enterada y pueda, digamos, dar una retroalimentación a estas recomendaciones o estrategias que ustedes van a proponer. Ok, perfecto, sí, nosotros entonces vamos a
ya comenzar a tratar de trabajar en la parte ya como de documentación de esto para mostrárselo a la comunidad. Y sí también de ir pensando eventualmente en una reunión, aunque sea virtual o lo que sea, para podérselos mostrar a ellos. Sí, perfecto. Ahí yo les puse los números de teléfono de varios de los contactos que les pueden servir. Ah, sí, yo lo estoy consultando. De hecho, este documento, si quieren que se los comparta, no sé si me indican algún correo y lo hacemos de una vez también. Yo creo que lo puedes subir al Drive del TCU. Ah, ok, ok. Sí, yo creo Perfecto. que lo mejor es que lo suba al Drive. Ok, ok. Listo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, con gusto. ¿Quién seguiría con la exposición? No sé si la parte administrativa, tal vez. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, hola. Hola. Ok. Bueno, yo soy Angie, ¿verdad? Y nosotros somos de la parte contable. Para serles sinceros, ¿verdad? Pues no hemos tenido como el tiempo suficiente para hacer algo muy elaborado y lo que hemos hecho es como dedicarnos a buscar bastante información, bastantes fuentes para empezar ya a hacer algo un poquito más aterrizado, porque, ¿verdad? Nosotros tenemos el dilema de que nunca pudimos llegar a conocer el museo ni a las personas que trabajan en él. Entonces estamos así como un poquito pues perdidos y por eso nos centramos bastante en lo que es la parte de búsqueda de información para hacer algo, pues, acorde a lo que en realidad se necesita. Entonces, como tal, documento no hemos empezado, pero sí como les dije, estamos buscando bastante información y en esa búsqueda encontramos una fuente que está basado en el Museo de Historia Mexicana, que es como un plan contable, ya les digo el nombre exacto, es es un manual de contabilidad aplicado a este museo, al Museo de Historia Mexicana. Dentro de los puntos, digamos, que trata el documento, que es muy amplio, tiene como 600 páginas, entonces hemos estado en ese análisis, por eso les digo que no hemos como tal empezado un documento, pero sí hemos estado analizando bastante información. En este documento eh, hay un plan de cuentas, hay instructivos en el manejo de cuentas, hay un modelo de asientos y de registros contables, hay unas guías. Entonces, esta fuente, ¿qué les digo? Nos va a servir muchísimo para empezar como con esos manuales, con esas guías que siento yo es lo que se necesita en este momento. Y ya luego también tenemos el plan pues de comunicarnos formalmente con algún miembro de las personas de allá del museo, específicamente con la que esté a cargo de la parte contable que ellos manejen, para ya pues aterrizarlo propiamente a esa información que nos brinden. Pero como nos han dicho, bueno, no me he hablado con las compañeras que tal vez ya conocían el museo allá y me dicen que la información contable registrada que se tiene pues es muy poco. Entonces, básicamente en eso es en lo que hemos estado hasta el momento. Ok, creo que sería importante, digamos, aparte de hacer esa investigación, hacer un poco como lo que hicieron los de archivo, digamos, aunque no tengan información o aunque no tengan o poca información contable, sí documentar, como al principio del diagnóstico, ellos tenían en estas áreas como para ir más o menos viendo las áreas de mejora. Entonces aquí no tenían esto registrado o, digamos, como establecer a dónde es que no tienen nada o están bastante, digamos, faltantes. Sí, nosotros teníamos pensado como primero hacer con esta fuente que yo les digo que en realidad está muy completa y es aplicada a un museo, establecer como unas guías de lo que se puede hacer y ya luego hablarnos con las personas de allá, ver cómo lo manejan, juntar todo y ya en un documento tal como lo hizo los compañeros pasados, presentar todo.
Yo creo que una de las claves, principalmente en el caso contable, que la gente tiende a hacerse un poco bolas, digamos, el tema, es qué tanto podemos simplificar los procedimientos, ¿no? Que sean lo suficientemente, que se adapten lo mejor posible. Pues, evidentemente, si algo no se puede modificar, pues no se puede modificar, pues no, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, tratar de generar los procedimientos más sencillos posibles para procedimientos que ellos llevan a cabo, ¿verdad? Que son procedimientos contables simples. No tiene no tiene una contabilidad muy elevada, pero esperamos que eventualmente pues, pueda ir creciendo y que puedan ir llevando a cabo ese tipo de contabilidades más altas. Por ejemplo, estamos pensando, pues ahora se está pensando en algunos fondos contables y algunas cosas, okay, cómo adquirir esa información y trabajarla de la manera más simple posible. Porque ahora está don Jorge. Don Jorge, por ejemplo, él fue, digamos, él sabe llevar a cabo este tipo digamos, de trabajos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si don Jorge ya no trabaja en esto y la contabilidad se la tienen que dar a alguien más que no sabe usualmente o que no trabaja usualmente este tipo de temas? Entonces tenemos que pensar siempre en la simplificación ante todo, para todos los procedimientos que hagamos, ¿verdad? Siempre se lo digo nada más como una especie de siempre recordatorio, es el mantra, ¿no? Es el mantra constante. Simplificar, 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 ¿verdad? Para Sí, que sea lo mejor que pueda haber, ¿no? sí, de hecho, incluso que el hecho que sea así una contabilidad, pues chiquitita y sencilla, va a ser mucho más fácil para a la hora de crear los manuales y de que los repliquen a futuro. Entonces, sí, esa es la idea, hacer algo muy sencillito, muy, pero completo. Pero para eso, pues, como les digo, estamos tratando de buscar la mayor cantidad de información posible y ya luego es nada más como de aplicarla a lo que se tenga ya de información en el museo como tal. Bueno, Y piensen también, siempre, perdón. dale. Bueno, sí, que también si pueden, aparte de esa información, comunicarse con los de la comunidad como para también ir haciéndolo, ¿verdad? En conjunto, como vos decías. Sí, claro. Piénsenlo, cuando vayan pensando, cuando vayan viendo los elementos, siempre piénsenlo temáticamente, piensen como hicimos ahora, identifiquen las herramientas básicas, ¿verdad? Y después identifiquen cómo hacer que las personas lleguen a ese punto. Ahora, o sea, desde lo básico, vayan llevándolos punto por punto hasta llegar a esa herramienta y decirles, ahora sí, esta herramienta funciona así. Esa es como la lógica en la articulación de la información para un procedimiento didáctico, ¿verdad? Desde lo básico hasta lo más complejo, siempre pensando cómo llevamos a la persona por este camino para que desarrolle ciertos conocimientos y habilidades que le permitan llevar a cabo esta herramienta que es más compleja. Siempre piénsenlo así para que se les facilite más a la hora de trabajar el orden de la información, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Entonces ya como último, como les dije, bueno, estamos en la parte de la recolección como de información un poquito más teórica y aplicada a lo que es los museos. Ya luego procederíamos a comunicarnos con las personas que tienen la información contable allá y luego lo que dice don Pablo, que es aplicarla siempre y cuando yendo de lo más sencillito hasta llegar a un punto que es la herramienta que queremos dejar. Ese es el plan que vamos a seguir. Perfecto. Y si podrían también crear como una documentación tipo la que presentaron los compañeros, como para tener todo bien documentado. Sí, sí, claro, eso se va a crear. Ya cuando empecemos propiamente en esa parte, una vez que esté terminado, se les va a compartir para que igual nos den sus opiniones de fijo. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nosotros vamos a compartir el avance que nosotras hicimos en la parte administrativa. Kim no tiene el internet muy bien, entonces no sé si, Kim, compartís vos entonces. Aquí lo estamos viendo. Yo creo que ya. Sí. Es que si se le va el internet, yo lo comparto, no hay problema. Okay. Perfecto.
Bueno, buenas tardes. Nosotros básicamente, bueno, primero planteamos como un tipo de justificación para o para resaltar que la parte administrativa debe ser muy importante dentro del museo porque también tiene que ver con el resto de los compañeros y cómo van en las otras partes, para nosotros también tomarlo en cuenta. Bueno, ahí planteamos una serie como de objetivos y bueno, también lo vivimos como un problema central y lo que son problemas secundarios. No sé si lo logran ver. Bueno, dentro del problema central identificamos que no hay una solidez dentro de la administración o el mantenimiento interno y operación dentro del Museo de la Casa del Boyero. Bueno, los problemas secundarios vienen muy a la, digamos, muy a la mano de lo que es el problema central porque no hay una figura ejecutiva administrativa para el desarrollo de programas, actividades o proyectos. También falta como un cierto cumplimiento de los objetivos que se tenían planteados la organización cuando se hizo una acta. Identificamos también que no habían problemas internos de seguridad personal, de colecciones, exhibiciones y manejo del público, que eso viene muy de la mano de lo que explicó Alejandro y María José, digamos, que tiene que ver con lo de las colecciones, exhibiciones, como que no hay una documentación así muy adecuada. Y también, bueno, no hay una gestión de lo que son los manejos financieros y tampoco se ve como un buen funcionamiento de esa parte. Nosotros lo que hicimos fue como una tabla donde identificamos el problema, identificamos causas y con ello también los posibles efectos que está teniendo el museo debido a esos problemas. Dentro del problema central, bueno, tenemos que no hay la solidez de la administración, lo que es causado por una falta de organización dentro de la junta directiva. También no hay una serie de protocolos claros a seguir en diferentes escenarios administrativos y tampoco hay un registro de actividades administrativas necesarias para el manejo apropiado del museo en general. Todo esto ha Eh, provocado, como también ah, mencionan los compañeros de archivística, que hay una falta de lo grave, que hay una falta del orden en la sí, documentación relacionada con el museo. También hay una falta de control de las actividades administrativas y también de las actividades que se tienen pendientes dentro de la junta. Y bueno, tal vez Caro pueda explicar los otros 3 puntos que sí. sí. Bueno, es muy importante mencionar que en general las actividades y todos los roles administrativos que se dan dentro del museo son asignados de una manera un poco, pues no arbitraria, pero digamos que las labores administrativas las desempeña en su momento la persona que tenga la disponibilidad de hacerlo sin un rol específico de qué papel le toca a cada persona, ni un orden, digamos, escrito, por decirlo así. Entonces, eh, al no haber un rol claro, muchas veces los procedimientos de cada persona los desempeña de maneras diferentes, entonces eso crea resultados muy heterogéneos a la hora de la organización y administración. Igual en la creación de documentación, a veces la hay, a veces no la hay, a veces está más completa, a veces no existe del todo. Entonces, a la hora de protocolos y papeles administrativos dentro de la junta directiva y el museo como tal, hay una falta de claridad. Muchas veces las labores administrativas sí se realizan, mas sin embargo no bajo un orden claro o una homogeneidad que es lo que se buscaría dentro de un proceso administrativo. Más allá de eso, Kim, no sé si puedes bajar un toque ahí. Hay una falta de cumplimiento de los objetivos de la organización dentro de, bueno, cuando nosotros llegamos a realizar el diagnóstico descubrimos que no había ningún tipo de documentación, ningún tipo de protocolo escrito o documentado que dijera cuáles eran los roles administrativos dentro de la misma junta directiva. Toda la información que nosotros tenemos respecto al papel administrativo de la junta directiva lo obtuvimos fue de doña Carmen o de don Jorge, que ha sido básicamente nuestra fuente principal de información y de documentación, porque él es el contador de la junta directiva. Ellos se habían planteado una serie de objetivos a la hora de iniciar la junta directiva que no se han cumplido. Entre ellos se encuentra determinar
como por ejemplo roles específicos o tener un encargado específico que se encargue de todo, tener un administrador de planta, por decirlo así, encargado de todas estas protocolos, papeles, trámites para el museo, entre otras cosas, que no se ha logrado conseguir esa meta. Y más allá de eso, una parte que nos parece súper importante es que no existen políticas internas de seguridad, de personal, de manejo de dinero o de manejo de las exhibiciones o la parte financiera, que eso se va a hablar después. Pero en la parte de lo que respecta específicamente al personal, no existe un manual claro de cuáles son los roles que existen dentro de la administración. La asociación y la junta directiva cuenta con un grupo de personas dentro de la sociedad que son muy anuentes a colaborar en todo, se encargan, al final hay una serie de objetivos y tareas que al final se cumplen. En la mayoría de ocasiones en las actividades que se plantea la asociación y la junta directiva, más no hay un rol claro a seguir en este tipo de situaciones. Y en muchas ocasiones eso genera mucho estrés, mucha desorganización, como por ejemplo en la semana del boyero, en la parte del desfile, hubo ciertas cosas que si hubiera habido un rol claro, con horarios, roles, tareas y encargados, probablemente se hubiera desarrollado de una manera diferente. Al final, todos son muy colaborativos y se logra un resultado común, pero se busca el orden administrativo para hacer las cosas de una manera más simplificada y más organizada. Y que además de eso se pueda replicar en el futuro, que es lo más importante. Y finalmente, no hay, según nos indicó doña Carmen, no existe un registro claro de donantes al museo o a la asociación y montos de donaciones. Por ejemplo, si alguien se acerca al museo y decide dar una donación, esa donación se toma, entra en las arcas de la junta directiva, más no existe un registro claro, según nos indica doña Carmen, de qué se hace con ese dinero, quién lo donó, cuánto entró, a dónde se fue, para qué se utilizó. Entonces, nosotros, digamos, sí hay un conocimiento claro del manejo del dinero, más no hay una documentación que lo respalde. Entonces, se debe crear una estructura organizada para poder eh, documentar todas esas cosas para que haya un orden administrativo y financiero básico y claro, porque allá en el manejo de dinero es muy importante que haya transparencia hacia los demás asociados y además de eso a la junta directiva y el museo como tal. También nos parece importante que se haga una difusión como en forma para fomentar la transparencia respecto a cuáles son los objetivos y cuáles son los logros que se dan con las donaciones que se reciben eh, para el museo. Y básicamente esas son las problemáticas o las áreas de mejora que encontramos más importantes dentro de la parte administrativa del museo con base en este diagnóstico que realizamos. Ahora, estamos desarrollando, Kimberly y yo, la parte de las conclusiones y las recomendaciones que vamos a hacer con base en lo que hemos encontrado. Pero para eso necesitamos realizar un proceso más amplio de investigación porque a nosotros en la parte de administración de negocios no tenemos tanto conocimiento en la parte de administración pública y especialmente en la administración de museos. Hemos estado investigando, ya tenemos acceso a alguna bibliografía que nos gustaría revisar, analizar y presentar un informe respecto a eso y tomar con base de eso como inspiración para poder nosotros desarrollar un manual eh, de procesos administrativos a desarrollar dentro del museo, porque esas son las fallas que nosotros encontramos actualmente. Sin embargo, consideramos que cabe una gran posibilidad de que haya otros procesos administrativos que no se están tomando en cuenta ahorita, tal vez por la dimensión actual de la junta directiva o del museo en este momento, que en cuanto se haga a mayor escala van a surgir necesidades administrativas que pensamos ya tener una forma
de cubrirlas antes de que éstas se presenten. Entonces sí, por ahí vamos en el proyecto. Ah, y también le escribí a Juan Carlos, el del museo, para ver si él tenía algún tipo de documentación que nos pudiera guiar respecto a museos rurales, porque la administración de museos en una escala menor es absolutamente diferente a, por ejemplo, el diagnóstico que se hizo para el Museo Nacional, que sería algo completamente, de una escala completamente diferente. Entonces estamos por esa parte. Ok. Voy Gracias. a tomar aquí. Muchas gracias, Carolina. Y muchas gracias, Kimberly. Voy a tomar aquí para palabra un momento para decir dos cosas. Creo que estamos en el momento adecuado ya ahora sí de solicitar algunas charlas que podemos solicitar con personas que tengan mucha experiencia en el manejo de museos. Podemos empezar por la gente de museos regionales y comunitarios, que es donde trabaja Juan Carlos, que nos haga una visión general sobre el tema de la administración de museos en Costa Rica, cómo está la situación, para tener una idea general, pero también podríamos solicitarle ahora sí a Hugo Pineda, que es un contacto que tenemos, con el que tuvimos una actividad hace un tiempo. Tal vez ahora sí podemos pedirle una charla con alguno de los museos, y creo que sería muy interesante pedirle la charla con aquel museo internacional, el Museo de Perú que él mencionó. Yo te pasé los nombres, ¿verdad, Daniela? Te pasé los nombres específicamente de las personas. Creo que está ahí en el chat. Sí, aquí los tenemos. Ok, ahí lo revisamos. Y sería bueno entonces proponer una charla con museos regionales y otra charla con esta persona para ver temas sobre la organización interna de los museos, principalmente museos regionales y comunitarios. Sí, profe, claro, en especial sobre museos regionales y comunitarios, porque como le digo, la realidad de un museo a gran escala o ya más grande como el Museo Nacional es, digamos, no es realista adaptar algo tan grande y tan estructurado a una estructura más pequeña como el Museo del Bullero. Claro. Entonces sí sería súper importante orientado hacia esa parte. Y sí, honestamente, Kim y yo estábamos hablando y nos sentimos como súper fuera de nuestro elemento porque no tenemos conocimiento de nada sobre administración de museos, ¿no? Nada más. Bueno, digamos que es una oportunidad de oro para desarrollar conocimiento nuevo. Lo que pasa es que al principio siempre se siente como una situación como sí, estar claro. en el limbo. Es como estar un poco en el limbo, ¿no? Hay tanta cosa que ver que hay que ver qué dirección se toma. Sí. En este caso, pues estamos en el punto, es un ejercicio perfecto para entrar en este tipo de tema. Me parece que hacen una buena lectura sobre el tema. Creo que teníamos que llegar a este punto para poder sacar las citas con ese tipo de personas, porque si no había un diagnóstico, una idea general sobre el tema, difícilmente íbamos a hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Y lo que necesitamos es tener claro los temas que nos hacen falta para hacer las preguntas adecuadas a las personas expertas, porque si no, no le vamos a sacar el provecho que tenemos que sacarle. Y en este caso no podemos tampoco traer 5 veces a la misma persona. Entonces tenemos que aprovechar muy bien esas reuniones. Profe, a mí me gustaría que nos dé un tiempo, bueno, creo que aquí empieza igual que yo, para poder investigar un poco, para todavía tener más conocimiento, para hacer preguntas, porque por ejemplo, yo conseguí alguna bibliografía que encontré en internet y le comparto. Digamos, conseguí varios textos de consulta, entre estos encontré un texto que se llama Cómo administrar un museo, que es un manual práctico de la UNESCO, que siento que ahí podríamos tener una idea ya más básica y estructurada de cómo por ahí, por dónde va la cosa. También estaba leyendo el diagnóstico que se hizo al Museo Nacional, que tiene una parte que habla específicamente sobre museos rurales y cómo se estructuran administrativa y legalmente, que también está muy interesante. Y otra sobre aspectos jurídicos de los museos en Latinoamérica, que también encontré que hay una parte específica que habla sobre museos rurales y cómo dividir la organización administrativa. Denos un par de semanas aquí a mí para revisar esa bibliografía, para tener una idea de cómo, por dónde va la cosa, para poder tomar más provecho de la charla. ¿Les parece a todos y a todas que en este caso, sí, todos y todas, y hay más de uno, que convoque digamos, que empiece a sacar las citas como para dentro de unas 2, 3 semanas, que empiece a tener un par de charlas en ese sentido? Profe, ¿Sí?
Profe, a nosotros usted también nos había dicho que nos iba a conseguir una charla con un archivo de museo para que En el caso de ustedes es más específico. Sí, en el caso de ustedes puedo hablar con No, pero, otros archivistas. profe, pero igual nos gustaría ver también como la parte administrativa, porque eso también nos serviría ver para ver cómo vamos a ir acomodando los documentos. Entonces, Ok. las dos estarían bien. Entonces voy a sumar esas charlas. Voy a hacer estas dos charlas, una con museos regionales, otra un caso, alguna persona, museo internacional que haya tenido éxito en términos de la administración de su museo regional comunitario. Creo que vamos a elegir un caso de Perú. Esta charla con archivistas. Entonces, voy a tratar de sacar esas 3 charlas, pero ¿les parece que sea dentro de unas 2, 3 semanas, más o menos? Para dar tiempo de que todo el mundo se prepare para esa charla y que avancen con ese tema. Profe, vea, honestamente, aquí con el corazón en la mano, en 2 o 3 semanas estamos en final de semestre. Es que nos dan la charla y es que vamos a tener los ojos cuadrados, no vamos a poder absorber nada de conocimiento. Ok, está bien. Sí, de hecho, profe, no, digamos, tenemos como todos los exámenes dentro de 2 o 3 semanas, entonces no vamos a estar como al 100 en esta charla. Entonces hagamos una cosa. Tal vez para julio. Se junta con otra propuesta. Hagámosla en julio. Hagámoslas en julio. No acumulemos, sigan trabajando tranquilos, sigan acumulando conocimiento y empiecen en la medida de lo posible a darse, a seguir el calendario que tenían propuesto en términos del proyecto. Sigan avanzando. Y dejemos las charlas para julio junto con una propuesta que tenemos, pero eso la tenemos que decidir. Me parece que es lo más ideal, pero ustedes pero tenemos que determinarlo de decidir. Hay un curso autoguiado, no es con un profesor ni nada por decir, es un curso autoguiado, uno va al ritmo que uno quiere, pero tiene que más o menos hacer unas 10 horas a la semana, 3 semanas más o menos, que tiene que ver sobre administración, tiene que ver sobre contabilidad, tiene que ver sobre todas estas cosas de museos, y es una cuestión de Ibermuseos, y financiada por el BID. Ay, profe, sí, está súper chiva, yo me apunto demasiado porque, o sea, yo siento que nosotros necesitamos tener más información para poder desarrollar un proyecto de este tipo, porque sí, me parece muy bien. Ok, entonces dejemos esta propuesta, yo voy a empezar a sacar las cosas como para julio, y en julio hacemos eso con el curso. Profe, una pregunta así como muy sacada, pero, o sea, las fechas para terminar el TCU se corrieron, ¿verdad? Obvio. Creo que van a ser automáticamente corridas, porque evidentemente hay 2, 3 meses que no se hicieron horas, y eso les afectó definitivamente. Hay gente que ya hoy a estas horas ya le estaría firmando la carta, ¿verdad? No le digas a María, profe, que se pone mal. pero sí se van a extender las horas, se van a extender los tiempos, y si no fuera así, ustedes cuentan automáticamente. No, a ver, sí va a pasar. Yo creo que ya había hablado yo con la gente de coordinación del TCU y sí va a pasar. Sí, profe, usted nos defiende, ¿verdad? Porque si no... Obvio, obvio, no, yo los tengo agotados, digamos, a la gente del TCU a punta de cartas, oficios y estarlos llamando. Entonces, eso no va a pasar nada con respecto a sus tiempos y demás. Ustedes tranquilos. Pero entonces en julio hacemos todas estas cosas y salimos adelante con eso. Sí, tal vez julio, profe, perdón, en julio lo podríamos aprovechar para coordinar, aparte de este curso, que bueno, siento que es bastante interesante y además, bueno, da bastantes horas por aquello de que están preocupadas. Y también podrías coordinar las charlas con los diferentes personas de los museos. Me parece excelente. Yo no sé si podemos dedicar a julio como para el mes de capacitación y charlas. Está muy chido. Algo así, exacto. Sí, y con eso se puede ir montando, bueno, a uno le da más ideas como para ir montando los procesos de cada área. Y bueno, aprovechar las charlas como para preguntar cualquier cosa. Sí, ahora estamos como montando toda esta cosa a partir de lo que sabemos, haciendo los diagnósticos y informándonos de una serie de cosas. Julio vamos a agarrarlo para eso y vamos a sacar ya en claro un montón de cosas interesantes sobre este tema y lo vamos a dejar bien cerrado. Para después ya seguir directamente a productos. Ay, no, se me cayó el coso. Profe, profe, ahí, bueno, yo estaba hablando con Caro, ¿verdad? Y sí, yo pienso
Pero yo pienso que sería bueno que, digamos, que entre todos los grupos de trabajo montemos el FOA, o sea, un FOA en general para montar estrategias de todas las partes administrativas, bueno, de todas las partes que tenemos ahorita, digamos, y así sea como más fácil, digamos, para los compañeros nuevos tal vez entender qué es lo que está, o sea, qué es lo que hemos nosotros visto, digamos, por ejemplo, Caro, Kim, yo y Alejandro, y así también poder aportar también, digamos, de conocimientos nuevos, y pienso que eso sería enriquecedor como para todas las partes. No, me parece muy bien. De Y hecho, tener una de hecho yo visión tengo más aquí general. subrayado. De hecho, yo tengo aquí, Profe, ¿usted no iba a meter a Rojitor en el grupo? yo le dije a Roger, no sé si Roger se ha No, comunicado. no, no, yo también Ah, le dije. hay que tallarlo porque eso no puede ser. No, mentira. Digamos que yo me comuniqué con él. Porque si hay alguien que Yo sabe y también puede hacer me un con él. FOA de Venecia, o sea, es Roger, digamos, Obviamente, pero demasiado. yo no lo puedo obligar a entrar si no se comunica con nosotros, ¿no? Ah, o sea, él sí sabía que iba, que había No, la... Sí, él se yo- comunicó conmigo, yo le pasé todo, el drive, el link para que se uniera al grupo, Ya, pero ya. no pasó. no ha dado, tengo que volverlo a llamar a ver si es que tiene algún problema específico, alguna cosa. Tal vez él Pero no podía, es que usted sabe que él es Miss Costa Rica, allá en Venecia, y tiene demasiadas actividades con todas sus cosas. Él es demasiado, demasiado activo. sí, claro, el tema es que tiene que acordarse que las horas, ¿verdad? Tienen que ser ¿Qué le iba a horas. decir, profe? Pero, ¿cómo se llama? Yo le voy a preguntar a ver qué se ha hecho, porque no, no supe más. Profe, y Vale, que ya nunca más vamos a estar juntos todos. Ahora nos separaron en dos grupos y ya no nada, porque ya no es supe nada más del difícil, otro grupo. sí, es difícil que pase. Ahí en algún momento va a pasar, pero bueno, es que de momento las circunstancias trabajan como medio raro. Pero bueno, ahí vamos solucionando punto por punto. Profe, y tenemos que ir a despedirnos de la comunidad y probar por última vez la comida, eso Vea, es importante, profe. vean, si de casualidad, yo les prometo una cosa, si de casualidad ustedes terminan y no hemos podido volver a la comunidad y las circunstancias siguen un poco complicadas, porque además la zona norte está un poquito complicada Sí, en profe, este increíble. momento, yo cuando la cosa se normalice, yo mandaría un correo colectivo y llevaría aunque sea 2 buses si es necesario, ¿verdad? Y los invito, ¿verdad? En Pero, caravana todos. pero bueno, de momento la circunstancia está un poco complicada. Ok, Sino yo que entonces, el próximo desfile del bollero va a ser virtual. María, pónganse, métanse en la barra. entonces, acuérdense que entonces sí hay un elemento de interconexión de equipos. Evidentemente, y ustedes se van dando cuenta que no pueden trabajar solos, ¿verdad? Es una buena idea que se comuniquen entre ustedes para desarrollar digamos, un conocimiento colectivo y empezar a interconectar cosas. Por ejemplo, que Angie pueda comunicarse, por ejemplo, con el equipo administrativo para decirle, por ejemplo, cómo funcionarían ciertas cosas y que el equipo administrativo le solicite información a Angie, a María José, a Alejandro, a Christopher, a Belén, a todos necesarios, tratando de comunicarse entre ustedes para ver qué necesitan, qué equipo necesita, qué es lo que cada equipo necesita, que el otro ponga énfasis en, o sea, a qué le tienen que poner énfasis los demás, porque ustedes necesitan que tal equipo le ponga énfasis a tal cosa porque es para ustedes importante y al mismo tiempo que ustedes se retroalimenten de conocimientos. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a dialogar entre ustedes también. Ya hicieron más o menos una ubicación. Ahora necesito que empiecen a dialogar entre ustedes y tengan una comunicación fluida para que empiecen a intercambiar información, para que empiecen a identificar puntos claves que ustedes necesitan que se refuercen, que necesitamos que se amplíen y se trabajen. Porque solo así va a ser útil y va a ser provechoso digamos, el trabajo de los manuales, porque cada manual va a actuar en conjunto con todos. Entonces va a ser un gran conjunto de conocimiento interesante, un gran compendio muy interesante. Entonces, interconexión y demás. Ahora, hay 3 puntos que yo quería mencionar con respecto a la exposición de Carolina y de Kimberly. Creo que la exposición de ellas está centrada en el tema de construcción de roles. Eso me parece muy prudente. Es decir, pero tenemos que pensar, ok, ¿cuáles serían los roles administrativos que se necesitarían y cuáles serían las funciones que esos roles cumplirían? ¿Cómo hacemos para que ellos sepan cómo tienen que cumplir esos roles? Y, por ejemplo, para que sepan cómo desarrollar adecuadamente la función en cada rol. A partir de ahí me parece importante que ellas plantean el tema del control de las actividades,
para eliminar los pendientes. Es decir, hay muchas acciones que ellos deciden hacer, pero no se ejecutan o no se llevan a cabo adecuadamente. Ya sea porque evidentemente, por ejemplo, hay una falta en lo que Alejandro y María José estaban trabajando, que es cómo se trabaja el tema de documentación, o porque simplemente no hay control sobre quién va a hacerse cargo de esto, que es el tema de los roles. Pero entonces eso me lleva a un punto fundamental, cómo se lleva a cabo el control de la ejecución. Y eso es algo que también es un tema que también habría que tratar. Cómo enseñarles o cómo plantearles una forma de control de ese tipo de actividades. Y a partir de ahí, un tercer tema que me parece muy importante, que es el tema de la construcción de políticas internas y protocolos, que efectivamente ustedes tratan, y ustedes lo mencionan, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo se construyen manuales de esos roles, cómo se construyen políticas internas de seguridad, de recursos y de exhibiciones, por ejemplo. En cuanto a las exhibiciones, eso no es necesario que construyamos el manual, pero sino que entiendan por qué es importante, qué lo desarrollen y qué deberían ponerle atención, cómo deberían plantearse ese tipo de cosas. Tal vez sí en términos de recursos no, porque ahí es donde viene precisamente el equipo de Angie y Jordan, por ejemplo, o en el término de cómo se manejan los documentos no, porque ahí es donde viene el equipo de Alejandro y María José, ¿verdad? O en el tema de legal no, porque ahí está Belén y Cristo. Pero sí, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, del manual de roles, ahí sí necesitaría que ustedes entraran Sí, para claro. cómo funciona esto. Sí, profe, la administración es el esqueleto de toda organización, digamos. Entonces, al final se ramifica en las ramas en las que trabajan todos los demás compañeros y se hace en conjunto, que es la organización en sí. Sí, hay una limitación que, digamos, a mí me preocupa hasta cierto punto, que es, digamos, que una vez establecidos los roles y marcadas digamos, establecidos los papeles de cada persona, por ejemplo, que existan puestos específicos y los roles y las tareas y actividades de cada uno de esos roles, cómo dar un seguimiento real, porque se sabe que al final ellos se acomodan diferente y es muy difícil. Ahora la junta directiva cuenta con un fiscal que se puede encargar de, digamos, hasta cierto punto de ver que el resultado final, digamos, de los objetivos de la junta directiva se lleven a cabo. Más allá de eso, si se da la figura de un administrador, digamos, este sería el que se encarga de que esos roles se cumplan de la manera más apropiada. Yo creo que realmente aquí es que tenemos que darle un giro a cómo nosotros estamos entendiendo la cosa. El único rol que realmente debería ser fijo es el de la persona que fiscaliza, porque necesitamos que esa persona le dé seguimiento a todo. Pero los demás roles podrían ser compartidos, siempre y cuando las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. O sea, podría ser que un rol lo ejecutaran 2 o 3 personas, pero esas 2 o 3 personas sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser muy difícil que una persona se encargue siempre de esa misma función, ya lo hemos visto. Es decir, ahí de repente la recolección de dinero la hacen todos, o de repente hacen todos tal cosa, pero tienen que saber que todos deberían llevar un procedimiento. Es decir, registrar tal cosa. Es muchísimo más importante tener claro procedimientos y sí, antes que un rol en específico. Sí, tiene razón. De hecho, de esa manera me parece más lógico la forma de abordarlo por cómo uno conoce que funciona ellos, digamos. Exacto. Porque, digamos, en una situación distinta uno sugeriría un abordaje de este tipo, pero tiene razón, es más fácil poner un rol en específico con procedimientos claros que ellos sepan qué seguir para que haya una estandarización de los procesos y una documentación apropiada. Sí, que si de repente 3 o 4 personas se están haciendo cargo de una cosa, por separado, sepan que tienen que registrarlo de tal manera y tienen que hacerlo y tienen que hacer tal cosa y que siempre tiene que haber un seguimiento. Entonces, al final, no importa que se hicieron cargo 3 personas de una cosa, pero hay un registro de qué se hizo. Se puede hacer ese seguimiento y se puede hacer la fiscalización, porque al final ese es el punto. Entonces, digamos que... Profe, ¿y usted quién cree que puede encargarse de un rol de fiscalización en ese aspecto? Yo diría que, por ejemplo, hay personas como Dinora, la mamá de Carmela, que podrían hacerse cargo de eso porque tienen un carácter, digamos, como para hacerlo, ¿verdad?
Pero es que también uno no puede llegar ahorita, uno no podría decir, por ejemplo, tales y cuales personas, uno sabe que esas personas se van a ir y van a venir. Probablemente entre ellos mismos asignen a la persona más indicada porque ellos son los que se conocen y se manejan dentro de la misma comunidad. Sí, le van a decir, mira, vos hacerte cargo de la fiscalización y ser el único rol fijo. El resto, más o menos, vamos a funcionar de esta forma. Claro, en cuanto a roles, digamos, en cuanto a puestos de la junta directiva, sabemos que va a haber nombramientos, va a haber un presidente. Eso Correcto, correcto. Pero de repente, en cuanto a darle flexibilidad del movimiento, pero sabiendo que hay un procedimiento claro. Eso es lo que diría yo que tenemos que atender. Sí, sí, sí. Me parece muy apropiado. Ok. Hay otra cosa, pero yo creo que esto lo podemos tratar aparte, que es cómo se gestiona un proyecto, pero yo creo que eso creo que es aparte y se trabaja y se tiene que trabajar como un curso por sí mismo. Y probablemente, no sé, ahí de repente si Daniela le interese, por ejemplo, ¿cómo se gestionaría? Perdón, profe. ¿Cómo se gestionaría un proyecto, digamos, en términos de qué significa la gestión de un proyecto? Como montar un manual o una sección sobre eso. Sobre gestión de proyecto. Okay. Profe, eso Kimberly y yo lo podemos hacer fácilmente. Nosotros llevamos varios cursos de eso y digamos que tenemos toda la estructura montada, nada más es de montar el manual, pero nosotros tenemos toda la bibliografía, la estructura, todo. Nosotros los podemos hacer, ¿de verdad que sí, Kimi? Sí, sí, nosotras podemos hacer esa parte. Ustedes deciden, yo nada digo porque de repente pues me parecía que eran dos cosas, pero bueno, ahí lo vemos. No, profe, pero a mí sí me parece demasiado importante manejarlo como dos cosas completamente separadas, porque yo siento que la parte de administración o dirección de proyectos sí es algo que tiene que ser un tema solo, porque globalmente eso se expande mucho. Ok, bueno. Igual cualquier cosa, si necesitan ayuda, yo las puedo ayudar con esa parte. Obvio, todo lo que hagamos lo vamos a estar subiendo al Drive y ahí podemos ver lo que estamos haciendo y cualquier cosa. Ajá. Perfecto. Perfecto, ok. Eso con respecto a la parte administrativa me parece muy interesante hasta ahora. Hemos ido resolviendo, creo que ya queda más claro varias cosas. Christopher, ¿vos tenés algo que decir con respecto a la parte de derecho? Legal. Creo que tal vez tenga problemas con el micrófono. Ok. Después ahí le pedimos a Belén que nos amplíe un poco sobre el tema, que ella ha estado trabajando varias cosas. De hecho, se ha estado metiendo con algunos temas específicos. Justamente este tema del convenio con la municipalidad, se está metiendo con el tema de la justificación de la construcción por lo de la naciente de agua que hay en la finca. Se ha estado metiendo con varios temas. Entonces yo creo que ya va agarrando una idea muy clara sobre lo que significa la situación legal digamos, que requiere un museo de este tipo. Entonces, ha tenido una experiencia práctica interesante en ese sentido que creo que se va a traducir muy bien. Pero bueno, eso nos lo contará entonces en otra reunión, no hay ningún problema. Bueno, entonces no sé, le dejo la palabra más bien a Daniela para que siga viendo el tema de... Ok. Bueno, tal vez a modo ya de conclusión, de resumen, el equipo de archivos ya tiene entonces listo el diagnóstico de la situación actual y la investigación de los procesos, pero faltaría coordinar la charla con el archivista. Y ese equipo ya está listo para empezar a documentar los manuales. Luego, el equipo de contabilidad le faltaría hablar con los encargados allá en Venecia para documentar la situación actual y investigar un poco más sobre los procesos, ¿verdad?, de contabilidad en museos. El equipo de administración ya también tiene el diagnóstico de la situación actual en el museo y faltaría investigar un poco más sobre la administración en museos comunitarios, que con esto también tenemos la coordinación de las charlas. Y bueno, el equipo legal faltaría presentar entonces qué es lo que tienen, nada más. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Si no, entonces yo creo que estamos. Ahí les estaríamos pasando también las fechas para el curso y las charlas, pero ya sería para julio, digamos.
¿Cuándo es la próxima reunión? Me toda intensa. No, de hecho, eso lo podemos hacer, digamos, habíamos dicho una cuestión semanal, pero como yo sé que este tema es como más, hay falta todavía investigar, entonces, ¿por qué no la volvemos a tener en, digamos, no el próximo sábado, sino el que le sigue? O sea, a mí me parece un buen rango de tiempo hacer las reuniones cada semana, Ajá. porque digamos, generalmente, bueno, a mí me pasa, yo no sé, en el semestre yo tengo generalmente una semana súper pesada y la que sigue es más ligera. Entonces, generalmente en la semana que es más ligera, yo trabajo lo del TCU. Entonces, podemos hacerlo cada 2 semanas y así nos acomodamos, porque a veces, yo no sé, hay semanas que son terribles y mentira que vamos a poder estar avanzando. Entonces, tal vez 2 semanas me parece un rango muy aceptable. ¿Qué opinan todos? Levanten la mano. A Y a ver, mí me parece bien porque la otra semana yo sí estoy con bastante entregas todos los días, entonces sí me parece bien de esta semana en 15. Digo, de hoy en 15, perdón. Y por mí también, no hay problema. perfecto. Entonces quedaría la próxima reunión para el 27 de junio, igual a las 2, si les queda bien a todos. Ok, está bien. Listo, entonces, profe, ¿algo más? Nada más de momento, no, me parece que ha habido un avance interesante, ya por lo menos hay líneas claras de trabajo Ujú. y creo que ahora el tema es empezar a interconectar y trabajar justamente en ese camino que teníamos planteado, ¿no? Entonces vamos para allá. Perfecto, cualquier otra cosa ahí nos están escribiendo. Gracias, hasta luego. Muchas Bueno, gracias. gracias, hasta luego. Bueno, que pasen buena tarde. Igual.